Bien amiguitos, bienvenidos. Vamos a ver hoy acerca de este tema, acerca de los colores. Recuerden, vamos a ver ahora los colores. Bien, después de esa publicidad, vamos a ver ahora esos colores que tenemos aquí. Vamos a traducirlos. ¿Qué significan estos colores? Por ejemplo, aquí solo tengo 5, ¿verdad? Pero hay más. Si tú sabes otro, por favor déjamelo saber en los comentarios. Por ejemplo, tenemos Istak. Este Istak significa literalmente blanco. 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 ¿Ok? Blanco. No se confundan con Istatl, porque Istatl es sal, pero Istak es blanco. Tliliwik, Tliliwik. Entonces Tliliwik es negro o oscuro. Negro, oscuro. Y el Caustic es el amarillo. Y tenemos el Shoshowik. Shoshowik significa el color verde. ¿Ok? Verde. Y el clásico, Chichiltic. Es el color rojo. Entonces tenemos estos colores, son 5 colores. Déjame saber si tú te sabes otro color. Recuerda que hay varios colores, pero además de momento solo me recuerdo estos. Entonces si tú sabes otros, puedes hacérmelo saber. Dice Istak, blanco, Tliliwik, negro, Caustic amarillo, Shoshowik verde y Chichiltic el color rojo. Son los más usuales, más usados y vamos a descubrir otros. Recuerden que quiero aclarar algo para la traducción en el idioma español náhuatl. Entonces, no siempre es lo que nosotros nos imaginamos, porque el hecho de traducir algo, o sea, hay varias formas de traducir algo. Puede ser literalmente, puede ser una transliteración. Es decir, que querramos decir lo mismo, pero en otras palabras, como que nos centramos en la idea. Y hay la traducción literal, que significa exactamente lo mismo, pero no suena lógico en la traducción. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre que traduzcamos algo, que es solo transmitir la idea, no necesariamente palabra por palabra. Nos vemos en un próximo video. Adiós.